Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos restaurando o reciclando algunos objetos de decoración o muebles, como en el caso de hoy esta mesilla auxiliar que tenemos, que bueno, tiene demasiados años y como podéis ver por las imágenes pues está un poquito estropeada, sobre todo la tapa, ¿vale? Tenía en origen unas pegatinas aquí en las esquinas de unas hojas verdes que bueno, se han quitado, ¿vale? Con el paso del tiempo y ahora pues tenemos distintos colores, tanto en la zona de las pegatinas, como en las patas, como en el tablero de la tapa, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, es una mesita plegable que a mí me hace bastante función, pero por el estado en el que está, pues necesita un lavadito de cara. Así que si queréis ver todos los pasos que voy a hacer y cómo queda el resultado final, seguid viendo el vídeo. Lo primero que voy a hacer es lijar toda la tapa, ¿vale? Puede que le dé también un poco a las patas, pero las patas la verdad es que no lo necesitan tanto, pero la tapa sí, ¿vale? Entonces con una lija de estas de esponja, que es un poquito más fácil de trabajar con ellas, o incluso si tenéis pues una lija eléctrica, ¿vale? Vamos a empezar frotando bien hasta quitar un poco todos esos residuos de pegamento de las pegatinas que tenían las esquinas y también pues vamos a quitar un poquito la pintura y el barniz que tiene original para que el siguiente paso agarre bien. Entonces empezamos a lijar. Vamos por los bordes también. Bueno, y ahora que ya está más o menos lijada, voy a pasar a quitarle el polvo con una bayeta, ¿vale? Vamos a limpiarla. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme con las patas, ¿vale? Así que voy a darle la vuelta. Para las patas voy a volverlas a pintar de azul, pero de un tono un poco diferente, ¿vale? Entonces voy a mezclar un poco de estas dos pinturas, porque la verdad es que quiero una cosa un poco intermedia. Entonces voy a hacer la mezcla, ¿vale? Siempre que hagáis mezclas, haced suficiente para que no se os acabe a la mitad de pintar lo que sea y tengáis que volver a hacer otra mezcla, que va a ser complicado que os salga igual que la que teníais, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es echar bastante pintura aquí. Tapamos este y ahora la voy a mezclar con una pizquita de este azul ultramar, mucho más oscuro. Esta es la cantidad que voy a mezclar y ahora con una brochita simplemente pasamos a remover y queda un color mucho más parecido a lo que yo quería. ¿Vale? Si acaso le voy a añadir un poquito más de la oscura. Mezclamos bien para integrar los dos colores y ahora simplemente voy a darle la vuelta a la mesa y empezar a pintar las patas. Voy a empezar por este listón. Veis que cubre súper bien, ¿vale? Es un acrílico que cubre bastante. Así que con una pasada lo tenemos. Vamos a darle por todas las caras y ahora os enseño cómo queda. Bueno, y este es el color una vez pintadas las patas, ¿vale? Veis la diferencia de cómo está el tablero todavía a cómo están las patas con este nuevo azul un poquito más brillante, ¿vale? Un poquito más alegre. Bueno, y ahora que ya hemos terminado de pintar las patas y se han secado, lo que voy a hacer es empezar a trabajar con la superficie, que lo que voy a hacer en este caso, veis que la aligé un poquito y es para que agarrase bien lo que voy a hacer ahora, que es entelarla. Entonces voy a utilizar cola blanca, voy a untar toda la tapa, ahora lo veréis, aplicar una seda muy finita con un estampado azul, que es el que tenía en mente, por eso he mantenido el color azul. Y bueno, después lo vamos a cubrir otra vez de una buena capa de cola blanca, de forma que va a quedar como una tela impermeabilizada, ¿vale? Y esto pues nos va a hacer que la mesa tenga como esa película protectora súper resistente. Así que sin más voy a empezar con ello. Esta de aquí es la seda que he elegido, ¿vale? Veis que es una seda azul estampada bastante fina y bueno, ya la he cortado, digamos, a la medida de la mesa, dejando unos márgenes pues para que dé la vuelta, la podamos pegar luego por la parte de debajo y rematar un poquito curiosa pues dando un pequeño dobladillo aquí en los bordes de la tela, ¿vale? Entonces ya la he planchado, ¿vale? Así que voy a empezar a aplicar
Y lo que voy a hacer es hacerlo en dos mitades, es decir, para intentar mantener un poco el dibujo bastante recto, voy a aplicar la cola en esta mitad, pegar y después iré hacia el otro lado. Para ello voy a echar la cola blanca en un platito o en un recipiente desechable donde pueda mojar bien la brocha, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es empapar un poquito y extender bien por toda la superficie. Esta técnica, si me seguís en el blog desde hace años, puede que la recordéis de un mueble cajonera que hice, ¿vale? Os lo dejaré el enlace por aquí abajo en el cuadro de descripción. Os dejaré el enlace al blog de este mueble en el que hice un cajón de cada tela diferente, ¿vale? Combinando unos estampados en sedas también, sedas indias, que suelen ser retales de mis colecciones de Sugar Lane Design, y los combiné en una cajonera de Ikea blanca sencilla, pero que quedó bastante bonita con los tiradores cambiados y con cada cajón entelado de una forma, ¿vale? Así que es una técnica que podéis aplicar a diferentes muebles. Entonces ahora con mucho cuidado para intentar lo que os decía, que no se deforme mucho el dibujo, dejamos caer y con mucho cuidado vamos aplanando para que no queden arrugas. Vamos a asegurarnos bien de que no quedan burbujas, ¿vale? Ni arrugas en ninguna zona, entonces vamos pasando la mano con mucho cuidado y aplanando toda la tela bien. Y una vez tenemos la superficie lisa, vamos a pasar a la otra mitad. Levantamos y repetimos. Perdón que se ha cortado el vídeo, os decía que hay que pegar los 4 cantos, pero sin llegar del todo a pegar la curva de la esquina, porque luego cuando doblemos esta parte hacia el interior, haremos aquí una especie de pliegues para que quede todo bien cogido, ¿vale? Entonces simplemente hemos pegado ya los 4 cantos, y lo que vamos a hacer a continuación es darle la vuelta a la mesa. Entonces voy a hacer un doblez, ¿vale? Y a pegar de esta forma, dejando todo bien cubierto. Entonces, de la misma forma, voy a pasar a untar todo el borde por aquí. Vamos a hacer este lado largo primero. Y ahora, con cuidadito, doblamos, teniendo en cuenta la medida de este borde de aquí, ¿vale? Y vamos pegando. Y como siempre nos aseguramos de que no queden burbujas de aire ni ninguna arruga en la tela. Ahora vamos a repetir esto en los 4 laterales y después finalmente os enseñaré cómo hacer la parte de las esquinas. Bueno, y una vez hemos hecho los 2 laterales largos, ¿vale? Vamos a pasar a hacer el lateral más corto, que aquí es donde tenemos que tener cuidado y hacer estos pliegues y este doblez que nos van a permitir que la esquina quede bien doblada, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería estirar bien para que aquí no quede nada de aire, doblar hacia abajo y hacia adentro, ¿vale? Dejarlo tal que así y después pasaremos ya a pegar el lateral igual que hemos hecho con los otros dos de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner primero una gota de pegamento en esta esquina, ¿vale? Para sujetarlo bien, entonces estiramos de esta forma, alisamos bien de aquí, metemos hacia adentro y hacia adentro, de esta forma que quede bien pillado ahí. No sé si lo veis bien, ¿vale? Pero bueno, hemos metido esta parte de aquí que queda bien pegada hacia el interior y nos quedaría esta solapa que después vamos a pegar hacia abajo. Entonces dejamos esto que seque. Voy a repetir con esta de aquí, en la que doblamos muy bien, aplicamos un poquito de cola y ahora hacemos lo mismo. Doblamos, estiramos bien de aquí, doblamos hacia adentro y apretamos ahí bien, que se sujete. Y cuando ya tenemos las esquinas más o menos sujetas, vamos a pasar a aplicar la cola por los 2 laterales más cortos. Veis que en realidad es todo muy sencillo, es simplemente encolar,
estirar la tela, el truco está en que no queden arrugas, ¿vale? Que quede todo bien lisito. Y ahora pues en rematarlo bien para que no se deshaga, pero si habéis envuelto regalos alguna vez, pues es más o menos como cuando envuelves con papel de regalo. Entonces, de aquí ya lo teníamos hacia adentro, doblamos hacia la mitad y sujetamos de ahí. Luego le pasaremos pegamento otra vez por encima, ¿vale? Así que aunque os quede un poquito despegado, no os preocupéis porque ahora le vamos a aplicar más pegamento. ¿Vale? Y ahora que ya lo tenemos más o menos sujeto, pues le aplicamos otra vez para fijarlo bien. Lo vamos a alisar bien con los dedos, como los pasos anteriores. Y aunque os quede manchado de cola por aquí, tampoco os preocupéis porque esto una vez se seque no se va a ver blanco. Repetimos en el otro lateral y ahora os enseño cómo queda. Bueno, y una vez tenemos ya la tela bien pegada, tanto por la tapa de arriba como por los laterales, como por aquí debajo bien remetida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dar una siguiente mano de cola blanca diluida con un poquito de agua. Entonces vamos a mezclar la cola con unas gotas de agua para hacerla un poquito más líquida y un poquito más manejable, simplemente para que tenga una textura un poquito más fácil de untar, ¿vale? Y ahora empezamos a aplicar una capa extendida sobre toda la tela de nuevo, ¿vale? Para que seque y haga de esta capa impermeabilizante y que mantenga la tela en su sitio por mucho tiempo. Y este paso lo repetiremos igualmente tanto por la tapa como por los laterales como por debajo. Y ahora que ya la hemos cubierto toda, pues vamos a dejar que seque y veremos si necesita otra capa más o si ya queda suficientemente bien. Y este es el resultado final después de aplicar 2 capas de cola blanca sobre la tela de la tapa. Veis que ha quedado un color un poquito más apagado en la tela de la tapa, que contrasta súper bien con las patas, que son un poquito más alegres, ¿vale? Toda la tapa me ha asegurado de que quede súper lisa, ¿vale? Para que cuando apoyemos cosas en la mesa queden bien estables y por fin la mesa está lista para ser utilizada de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like y nos vemos cada jueves con un nuevo vídeo en mi canal. ¡Adiós!